Muy buenos días, amados hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Estamos acá nuevamente para compartir con ustedes la palabra del Señor. Espero que se encuentren bien en sus hogares, junto a sus seres queridos, y estén aprovechando estos tiempos donde estamos compartiendo de la palabra de Dios para edificarse y animarse mutuamente. Vamos a ir en esta oportunidad al libro de Santiago. Busquemos Santiago, por favor, el capítulo 1. Santiago, capítulo 1, y vamos a dar lectura al versículo 2. Santiago, capítulo 1, versículo 2. Dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Voy a leerlo una vez más. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esta mañana vamos a hablar de cómo mantener el gozo durante esta pandemia. Cómo mantener el gozo en la pandemia. Un tema bastante interesante y muy desafiante que vamos a compartir con todos ustedes. Santiago, capítulo 1, versículo 2, nos declara algo interesante y nos habla acerca de cómo es posible tener gozo aún en medio de la dificultad, en medio de la aflicción, en medio de la prueba. Sin ningún lugar a dudas, en el contexto actual en el que nos encontramos, estamos enfrentando una dura prueba. No ha sido fácil, no ha sido simple. La humanidad entera en este momento está enfrentando una prueba bastante compleja y que tiene que ver con el coronavirus. Y nosotros no somos la excepción. Ya de antes, a fines del año pasado, ya empezamos con diversos problemas y complicaciones a nivel nacional. Pero hoy en día, además, a nivel mundial, incluyendo en nuestro país, estamos enfrentando situaciones complejas y difíciles. Hemos escuchado cómo algunos ya han partido a la presencia del Señor, hemos escuchado cómo otros se han enfermado y están en situaciones críticas, y hemos escuchado cómo en el mundo entero esta situación pareciera estar fuera de control. Pero ¿cuál debe ser nuestra actitud como hijos del Señor? ¿Cuál debe ser nuestra actitud en medio de esta dificultad, en medio de esta prueba? Entendemos y sabemos que Dios es soberano y en su providencia Él muchas veces permite que nos ocurran ciertas cosas para cumplir sus propósitos eternos. Así es que tenemos muy claro de que todo esto que estamos viviendo el día de hoy no escapa del control y de los propósitos de Dios. Así es que, sin ningún lugar a duda, Dios tiene un propósito para nuestras vidas, aún en medio de las circunstancias actuales en las que nos encontramos. Así es que este desafío es muy válido, especialmente para nuestros días. ¿Cómo mantener el gozo en medio de la prueba? Santiago lo dice muy claro: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Esta es la actitud que tú estás experimentando en este momento? ¿Esa es la condición en la cual se encuentra tu corazón en este mismo instante? Teniendo sumo gozo en medio de esta prueba que tenemos que enfrentar. Podemos hacernos la pregunta: ¿podemos tener gozo real en medio de la prueba? Bueno, Dios nos enseña en su palabra que en el mundo vamos a tener dificultades, problemas y desafíos. No lo busquen. En Juan capítulo 16, versículo 33, Juan capítulo 16, el versículo 33, el Señor nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y luego añade: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Y es interesante que en el contexto de este pasaje muy conocido para nosotros, el Señor dice en el versículo anterior: he aquí, la hora viene, y viene ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo.
En el contexto, Jesús está orando al Padre y está hablando a sus discípulos poco antes de que Él fuese entregado a las autoridades romanas para después ser juzgado y finalmente ser crucificado. Y Él, sabiendo que su tiempo y su hora ya habían llegado, comparte y abre su corazón con sus discípulos. Y les dice, he aquí, la hora viene y viene ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Él sabía que tenía que enfrentar solo esta prueba terrible allá en la cruz. Pero Él añade, más no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Entonces Él le está hablando de la confianza que Él, humanamente, tenía en su Padre Celestial. Y luego les dice, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esto lo dijo el Señor poco antes de ser tomado, ¿no es cierto?, prisionero y ser llevado ante las autoridades romanas para luego ser crucificado. Así es que el Señor está hablando aquí de su propio corazón y de su propia experiencia. ¿Es posible tener gozo en medio de la prueba? Por supuesto que sí. Es posible experimentar gozo aún cuando somos probados. Miren lo que dice Romanos capítulo 5, versículos 3 al 6. Romanos capítulo 5, versículos 3 al 6. Voy a dar unos segundos para que lo puedan encontrar. Romanos capítulo 5, versículos 3 al 6 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Nota cómo comienza esta porción cuando dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Aún en medio del sufrimiento podemos experimentar gozo. Miren lo que dice Santiago, volvamos a nuestro texto allá en Santiago, pero en el capítulo 5. En el libro de Santiago, en el capítulo 5, el versículo 10 y 11, dice la palabra del Señor. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Es decir, veamos el ejemplo de estos santos hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Y miren lo que dice el versículo 11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Te das cuenta? Dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y todos estos hombres que sufrieron por causa del Señor, dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Te das cuenta? Las bienaventuranzas son para aquellos que sufren. Como dice en el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Increíble, ¿verdad? Lo que nos está planteando el Señor aquí en su palabra. Aún en medio del sufrimiento, aún en medio del dolor, es posible experimentar el gozo. Miren lo que dice Primera de Pedro, yo lo voy a leer. Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ya hemos dicho que el Señor Jesucristo declaró que en el mundo tendremos aflicción. Así es que no debemos sorprendernos que vamos a enfrentar dificultad, que vamos a enfrentar pruebas, que vamos a enfrentar sufrimiento. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. No os sorprendáis
del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Si no, miren lo que dice el versículo 13, dice, si no, gozaos. Eso es lo que dice. Si no, gozaos. Es decir, en vez de sorprendernos por la prueba, ¿qué debemos hacer? Según la palabra del Señor, debemos gozarnos. Eso es lo que dice. Dice, si no, gozaos, por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. De modo que los que padecen según la voluntad del Señor, dice en el versículo 19, dice, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Te das cuenta? El Señor nos habla de que es posible tener gozo en medio de la prueba. Y no solo es posible, sino que el mismo Señor Jesucristo en su palabra nos lo ejemplifica. Miren lo que dice Hebreos capítulo 12. Busquémoslo. Hebreos capítulo 12, versículos 2 al 3 de Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 2 al 3 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿En qué tenemos que poner nuestra mirada? En Jesucristo. Dice, el cual, mira por favor lo que dice, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y luego dice el versículo 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermano, hermana, amigo que nos estás escuchando, no decaigas, no desmayes. El Señor Jesucristo nos da un tremendo ejemplo de perseverancia, de paciencia y de aún de gozo en medio del sufrimiento. El gozo puesto delante de Él, ¿sabes cuál fue? El ver de que el fruto de su aflicción, de su muerte en la cruz, iba a tener un efecto para la salvación de nuestras almas. El gozo puesto delante de Cristo allá en la cruz, eras tú, soy yo, somos aquellos que hemos llegado a los pies de Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. El Señor Jesucristo en su palabra nos ejemplifica y nos desafía a experimentar el gozo del Señor aún en medio de la prueba. Ahora, ¿qué debemos tener para experimentar el gozo del Señor aún en medio de la pandemia? Aún en medio de cualquier prueba en la que nos encontremos. Bueno, vamos a ver 3 virtudes fundamentales para mantener el gozo. 3 virtudes fundamentales para mantener el gozo que nos van a mostrar cómo mantener el gozo en medio de la aflicción. Número 1, contentamiento. Vamos a hablar del contentamiento. Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 13. Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 13, nos dice aquí la palabra del Señor. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Aquí está hablando el apóstol Pablo y está escribiendo a la iglesia de Filipos una carta de gratitud. Pablo en este momento estaba en la cárcel. Estaba enfrentando persecución, aflicción y prueba por causa del Evangelio. Y es desde allí que él escribe lo siguiente, versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea, dice, mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego el 13 declara, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué el apóstol Pablo se sentía tan fortalecido? Porque él había experimentado lo que es el contentamiento. Dice claramente aquí en su declaración a los creyentes de Filipos, dice, pues he aprendido a contentarme, cualquiera
sea mi situación. ¿Tú puedes decir lo mismo? Que has aprendido a contentarte cualquiera sea tu situación. Tal vez estés enfrentando una enfermedad, tal vez estés enfrentando el aislamiento social, tal vez estés enfrentando la aflicción o la angustia, pero ¿es posible que puedas experimentar el gozo? Sí, si es que tú dejas que el Señor llene tu alma. Dice el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando experimentamos la fortaleza de parte del Señor, experimentamos el contentamiento que trae el saber de que Dios está en control de todas las cosas y que Dios tiene un propósito para cada prueba y aún para cada aflicción que debamos enfrentar. La verdad es que tú vas a decidir si en medio de toda esta circunstancia que a nivel mundial nos aqueja, todo este tiempo va a ser una maldición o va a ser una bendición para tu vida. Tú puedes decidir en este momento si toda esta circunstancia que estás enfrentando, difícil, una prueba, una aflicción, o quizás toda esta situación que nos rodea el día de hoy, va a ser una tortura o va a ser una alegría de experimentar de una manera más profunda la fortaleza que nos da el Señor. Eso es lo que decía Pablo. Sé contentarme cualquiera sea mi situación. Cualquiera, dice, sea mi situación. Sé vivir en la humildad y en la abundancia, teniendo hambre como estando saciado. Pablo entendía muy bien lo que era fortalecerse en Cristo. Mire lo que dice 1 de Timoteo, lo voy a buscar yo, 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 8. 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 8 dice así: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Te das cuenta? Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Pensemos por un momento, ¿qué es lo peor que nos puede pasar durante esta pandemia? ¿Qué es lo más terrible que nos pudiera ocurrir? Tal vez que nos contagiemos y tal vez que nos toque morir. Pero si hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, como dijo el apóstol Pablo, el morir es ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque vamos a estar con el Señor. Incluso si es que tenemos que experimentar la dura prueba de ver a alguien cercano a nuestro partir a la presencia del Señor, el saber que si esa persona puso su fe en Cristo, en algún momento nos vamos a volver a encontrar en mucho mejor circunstancias en las que nos encontramos actualmente. Así es que aún experimentando lo peor que nos pudiera suceder, podemos tener el gozo de saber de que Dios tiene el control, que hay un propósito y hay un destino seguro y eterno, una esperanza gloriosa que nos espera en su presencia. Es lo que nos dice aquí también la palabra del Señor. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Así es que, como dice, ¿verdad? Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Sin duda que Dios ha sido fiel, sin duda que Dios ha sido bueno, sin duda que Dios ha sido hasta aquí misericordioso. Y por eso debemos estar agradecidos y debemos estar contentos de lo que nos provee y lo que nos da el Señor. Esto es contentamiento. Mire lo que dice Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Versículos 5 al 6. Hebreos capítulo 13, versículos 5 al 6. Dice la palabra del Señor: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él, está hablando aquí de Dios, dice, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré
lo que me pueda hacer el hombre. Nosotros podemos tener confianza absoluta y no temer lo que nos pueda hacer un virus, no temer lo que nos pueda hacer una enfermedad, no temer lo que nos pueda hacer una persecución, no temer lo que nos pueda hacer una aflicción. ¿Por qué? Porque el Señor prometió y dijo en su palabra: no te desampararé ni te dejaré. Por eso es que podemos confiadamente tener contentamiento en el Señor. Contentos, dice, contentos, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. ¿Cómo no estar gozosos? Sabiendo que pase lo que pase, suceda lo que suceda, ocurra lo que ocurra, el Señor nunca, jamás nos va a dejar. No importa las circunstancias que pasen, el Señor nunca nos va a abandonar. Por eso el Señor habla de su amor diciendo que ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada, dice, ni lo alto, ni lo profundo, dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A través del Señor Jesucristo, tú y yo, como hijos de Dios, somos amados por Él, y el Señor nunca nos va a abandonar. Así que, ¿qué es lo primero que necesitamos tener? Contentamiento. ¿Qué es lo primero que necesitamos albergar en nuestro corazón para mantener el gozo en medio de la prueba? Número 1, contentamiento. En segundo lugar, la segunda virtud fundamental para mantener el gozo en medio de la prueba es la gratitud. La gratitud es un paso más allá del contentamiento. Una cosa es estar contento con lo que el Señor nos da, con lo que el Señor nos provee e incluso con lo que el Señor permite. Pero más allá de esto está la gratitud, el ser agradecido y expresar esta gratitud al Señor. En Hebreos, estábamos ahí en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 12, el versículo 28, dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Miren lo que dice. Así que, recibiendo nosotros un reino, ¿qué es lo que dice? Un reino inconmovible. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Hermanos, tenemos la promesa de un reino inconmovible, eterno, glorioso y seguro, esperando por nosotros allá en el hogar celestial. Por eso podemos nosotros tener gratitud al Señor. Y aquí lo dice el Señor en su palabra. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. ¿Tienes tu gratitud de saber que pase lo que pase, vamos a terminar algún día en la gloria celestial? Ya sea que partamos por el coronavirus o ya sea porque el Señor venga a buscarnos para darnos su corona, vamos a estar con el Señor. ¿Te das cuenta? ¡Qué esperanza más maravillosa! Y qué motivo de gozo y gratitud el saber que es una esperanza segura. Nuestra ciudadanía, dice la palabra de Dios, no está aquí en la tierra. Dice que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Está en los cielos, de donde también esperamos la venida del Señor por nuestras almas. ¡Qué maravillosa esperanza! Debemos mostrar y tener gratitud en nuestros corazones. Luego, Colosenses capítulo 3, versículos 13 al 17, voy a leer yo, dice así, Colosenses 3, del 13 al 17. Dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas, dice, vestíos del amor, que es el vínculo perfecto. Dice, y la paz de Dios, que gobierne, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, controle vuestros corazones. Eso es lo que dice. La paz de Dios gobierne, controle, domine vuestros corazones. Dice, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed
agradecidos. Dice, sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Te das cuenta? Tenemos de Dios su perdón, tenemos su amor, tenemos su paz que controla nuestros sentimientos y controla nuestro corazón. Tenemos el compañerismo cristiano, tenemos la palabra de Dios y el privilegio de poder servirle a Él con un propósito en nuestra vida. ¿Cómo no estar agradecidos con el Señor? Aún en medio del dolor, aún en medio de la prueba, aún en medio de la aflicción. ¿Cómo no estar con un corazón agradecido? Efesios capítulo 5, versículo 20. Efesios capítulo 5, versículo 20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo debemos dar gracias? Miren lo que dice, dando siempre gracias. ¿En qué debemos dar gracias? Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En cualquier momento, en todo momento, siempre y por todo podemos dar gracias al Señor. Aún por las cosas difíciles, aún por las pruebas, aún por el dolor, aún por las aflicciones, por supuesto que sí. Mira ahora lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28, un pasaje muy conocido que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué cosas ayudan al creyente? ¿Qué cosas son beneficiosas para el creyente? ¿Qué cosas son positivas para el creyente? Este pasaje claramente también nos declara de que todas las cosas nos ayudan a bien. Así es que debemos dar siempre gracias a Dios. ¿Por qué? Por todo. Porque todas las cosas nos ayudan a bien, conforme al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Así es que ya hemos visto que la primera virtud fundamental para mantener el gozo es el contentamiento. También hemos visto que necesitamos la gratitud. En tercer y último lugar, también es fundamental el propósito. Entender que hay un propósito en todas las cosas. Un propósito en todas las cosas. Volvamos a nuestro texto inicial, al libro de Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, y vamos a ver de los versículos 3 al 5, y luego el versículo 12. Dice Santiago capítulo 1, voy a leer primeramente el versículo 2, dice, para recordarlo, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esto lo dijimos al principio. Ahora, miren lo que dice el versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esto es conocimiento que trae paz. Paz, ciencia. Conocimiento que trae paz. Aunque la palabra en el original nos da la idea de permanecer bajo la prueba. Permanecer firme y estable bajo la aflicción, bajo la tormenta, permanecer bajo la prueba. Ahora, paciencia es fundamental. Hay un propósito de Dios en la prueba y tiene que ver con nuestra paciencia, tiene que ver con nuestro carácter. Ahora, mire lo que dice Santiago capítulo 1, el versículo 4. Dice, mas tengan la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Te das cuenta? Sin que os falte cosa alguna. Esto es integridad. Integridad. Eso es lo que nos dice el versículo 4. Completo, maduro, cabal, entero,
justo, equilibrado. Una persona madura, una persona que está completa en todas sus partes. ¿Y qué significa estar completo? Significa estar completo en Cristo. No te olvides que nosotros hemos sido salvados para ser conformados a la imagen de Cristo. Dice la palabra del Señor que estamos siendo perfeccionados para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, de un estado pleno, completo y maduro que es en Cristo, en nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro modelo a seguir, Él es nuestro molde. El Señor Jesucristo es aquel a quien nuestra vida debe conformarse. Integridad, esto tiene que ver con el hecho de que la prueba nos perfecciona, la aflicción nos completa, la dificultad nos permite madurar en las cosas espirituales. Así es que el propósito de Dios no solo es la paciencia, no solo es la integridad, como dice el versículo 4, mas tengan la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, pero también en el versículo 5 declara y habla de la sabiduría. Otro de los propósitos de la aflicción es la sabiduría, que es fundamental para un correcto entendimiento de las circunstancias. Y esta sabiduría no es una sabiduría humana, sino que es una sabiduría celestial, una sabiduría eterna, que nos permite entender en perspectiva el propósito que Dios tiene para con nuestras vidas en medio de la aflicción. Dice el versículo 5, de allá de nuestro texto, de Santiago capítulo 1, dice el versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si no entendemos por qué estamos enfrentando algún momento de dificultad, algún momento de dolor, si no entendemos la razón del por qué Dios permite que enfrentemos la aflicción, oremos a Dios y pidámosle sabiduría para poder comprender, para poder entender el propósito que Dios tiene en todas las cosas. Y aún si no entendemos todos los propósitos, confiemos en el Señor, pues Él sabe lo que hace. Él es sabio. Y Él sabe cómo formar y forjar nuestras vidas a la imagen de su Hijo Jesucristo. Él es el artesano. La roca no le va a decir, ¿verdad? A aquel que la está labrando, a aquel que la está tallando, la roca no le va a decir al artesano cómo tiene que cortarla o cómo tiene que tallarla, ¿verdad? Simplemente deja que el artesano haga su trabajo. ¿Para qué? Para sacar una obra de arte. De la misma manera el Señor está forjando nuestra vida, está tallando nuestra vida, está puliendo nuestra vida, está probándonos para que de esa manera podamos llegar a tener un entendimiento mucho mayor del amor de Dios y de sus propósitos. Así es que entender no solo que hay un propósito de paciencia, de integridad y de sabiduría, sino también entender que hay un propósito de recompensa. Sí, el Señor quiere recompensarnos. Y mire lo que dice el versículo 12 de nuestro texto ahí en Santiago capítulo 1. El verso 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Mire lo que está diciendo el Señor, que es un bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido, dice, a todos los que le aman. Tentación, básicamente aquí significa poner a prueba. La palabra que se utiliza en este texto para tentación tiene ese sentido, poner a prueba. Y luego cuando usa la palabra prueba, dice cuando haya resistido la prueba, esa palabra es una palabra diferente. Y básicamente tiene que ver con ser aprobado, aquilatado o depurado. De la misma manera que se prueba el oro para que quede más puro, de la misma manera la prueba es por medio de lo cual el Señor aquilata o enriquece nuestro corazón. Y todo esto, ¿sabes con qué propósito? No solo para que podamos tener paciencia, integridad, sabiduría
y recibir recompensa ya en la gloria, sino principalmente para la gloria de Dios. Miren lo que dice 1 de Pedro capítulo 1, versículos 6 al 9. Busquémoslo. 1 de Pedro capítulo 1, versículos 6 al 9. Dice ya, 1 de Pedro 1, del 6 al 9. Dice, en lo cual vosotros os alegráis. Miren lo que dice. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Miren lo que está diciendo el Señor. Dice, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Sí, hermanos, es necesario que seamos afligidos en diversas pruebas, para que de esa manera se vaya forjando en nosotros el carácter de Cristo. ¿Y qué actitud debemos tener? Bueno, dice el versículo, en lo cual vosotros os alegráis. ¿Cómo es posible que me alegre de que esté enfrentando un momento duro o difícil? Porque hay un propósito. Y ese propósito tiene que ver con la gloria de Dios. Mire lo que dice el versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, ¿qué es lo que está siendo sometida a prueba? Nuestra fe. Dice, mucho más preciosa que el oro. Dios dice que nuestra fe es más valiosa que el oro. Dice, el cual, aunque perecedero, se refiere al oro, se prueba con fuego, luego dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Te das cuenta? El propósito de la aflicción es para probar nuestra fe, que es como el oro, algo muy valioso para Dios, el cual se prueba con fuego. ¿Para qué? Para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La presión que tú sientes, el dolor que tú sientes, la aflicción que tú sientes, la incomodidad que tú sientes, la angustia que tú en este momento sientes, tiene un propósito y es enriquecer tu fe para alabanza, gloria y honra del Señor cuando Él venga a buscarnos y llevarnos a su presencia. Dice el versículo 8, ¿a quién amáis? Habla de Cristo. ¿A quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Nos podemos gozar y alegrar en el Señor. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Increíble lo que nos dice aquí el Señor en su santa palabra. En conclusión, hermanos, ¿es posible tener gozo en medio de la prueba? Por supuesto. Pero ¿cómo? ¿De qué manera podemos mantener el gozo en medio de la aflicción? Bueno, en primer lugar, con contentamiento. En segundo lugar, con gratitud. Y en tercer lugar, entendiendo que hay un propósito detrás de la prueba y detrás de la aflicción. Hace unos días atrás tuve la oportunidad de compartir en el funeral de la mamá de una hermana de nuestra iglesia. La mamá de la hermana Pilar partió a la presencia del Señor, aquejada de un cáncer muy rápido y muy doloroso. Y es increíble el testimonio que esta mujer dejó para la gloria del Señor. La mamá de la hermana Pilar, aún en sus dolores más intensos a consecuencia de un cáncer terminal y terrible que enfrentó en pocas semanas, y minutos, escucha esto, minutos antes de partir a la presencia del Señor, pudo decir, mi sufrimiento nada es en comparación con lo que Cristo soportó por mí en la cruz. Estas fueron sus palabras. Mi sufrimiento no es nada en comparación con lo que Cristo soportó por mí en la cruz. ¿Cómo es posible que una persona que está muriendo y muriendo de una de las enfermedades más dolorosas y terribles que como seres humanos podemos enfrentar pueda decir estas palabras?
puede decir estas palabras: mi sufrimiento no es nada en comparación con lo que Cristo soportó por mí en la cruz. ¿Sabes por qué? Sin ningún lugar a duda, porque encontró su fortaleza en el Señor. Y tú, mi querido amigo, ¿has encontrado fortaleza en el Señor? ¿Has encontrado esta paz, este consuelo y esta fuerza, este gozo que solamente Dios puede dar a tu alma? Si no lo has encontrado, busca al Señor con un corazón genuinamente arrepentido. Entiende que tus pecados te separan de Dios, pero entiende también que el amor de Dios hizo algo al respecto. Envió a su único Hijo a morir en la cruz del Calvario y resucitar para darte el perdón de tus pecados y regalarte gratuitamente la vida eterna. Solo si tú te arrepientes y por fe clamas a Él por salvación. Cristo murió y resucitó por ti, y Él es el único que puede llenar tu corazón de esperanza. Él es el único que, aún a pesar de la aflicción y del dolor, puede darle un propósito y un sentido a tu vida. Él es el único que puede dar a tu vida contentamiento, que puede dar a tu vida gratitud y que puede dar a tu vida un propósito real y eterno a tu alma. Busca al Señor. Búscale con un corazón arrepentido y genuino. Clama por tu salvación. Si no sabes cómo hacerlo, pídele a algún hermano de nuestra iglesia o algún creyente cercano que te guíe a la luz de la Escritura cómo poder alcanzar la vida eterna, el perdón de pecados y la salvación de tu alma. Y sin ningún lugar a duda, un creyente va a estar contento de poder hacerlo, de poder guiarte en este camino a la salvación. Y si tú ya eres un hijo de Dios, no hay ninguna razón para perder la esperanza ni para desmayar. No hay ninguna razón para angustiarse y bajar los brazos. Ten esperanza y ten gozo, porque el Señor tiene un propósito en todo esto. El Señor no te ha abandonado ni te ha desamparado. El Señor siempre ha estado ahí y va a seguir estando ahí para que se cumpla su propósito en tu vida y para que tu vida, aún en las peores circunstancias, glorifique el nombre del Señor. Muy bien, mis queridos hermanos, muy bien, mis queridos amigos, que Dios les bendiga. Nuevamente es un gozo, es un placer para mi alma poder compartir con ustedes estas grandes verdades de la palabra del Señor. Y espero que sea una palabra de ánimo y consuelo en medio de las circunstancias en que nos encontramos, para que demos la gloria al Señor y con un corazón genuinamente gozoso mantengamos firme esa alegría y ese gozo de servir a Cristo. Que Dios les bendiga. Un abrazo a todos.